trabajo que voy a hacer con esta roca y este bonsai. Esto se llama penjing. Penjing. Es muy antiguo, es un arte muy antiguo, los orígenes del bonsai son chinos y esto viene de China. Y es la tradición de plantar un bonsai, un árbol pequeño, combinándolo con rocas o con algunos elementos naturales para dar la sensación de un paisaje. Dando un poco los elementos, no voy a recargar la composición, los elementos van a ser simples, la roca, el árbol, alguna plantita para acompañar al árbol y poco más. El secreto está un poco en cómo disponer estos elementos. Esta roca tiene una grieta aquí muy interesante, como una vaguada, un pico alto. Bueno, eso le da un poco de carácter y de movimiento a la composición. Tengo que buscar un árbol que pueda plantar ahora en esta época del año en la piedra. No es fácil encontrar una especie que ahora se pueda trasplantar. He elegido esta especie, un olmo chino, una cercoba, porque al ser una especie tropical puedo trabajarla ahora, puedo defoliarla y puedo cortar raíces y trasplantarla. Entonces primero voy a preparar el árbol, voy a trabajar las ramas, voy a darle un poco de forma y voy a ver un poco la disposición en la roca y cómo situarlo, cómo, digamos, juntar la roca y el árbol para que siempre crezca en la roca. Hay que elegir un poco la planta, no se puede poner cualquier planta. Yo lo he buscado antes de venir aquí y he visto que este árbol, voy a sacarle la maceta, plantándolo aquí, ¿veis? Así un poco inclinado, pues se deja caer la rama más larga, la principal, hacia la derecha, lo cual confiere un movimiento mayor a toda la composición hacia la derecha. Esto del movimiento en cualquier bonsai es fundamental, movimiento y equilibrio. Entonces, si esta roca la pongo aquí, ya no está equilibrado, porque todo el movimiento viene aquí, pero queda un espacio largo aquí vacío que no compensa este movimiento. Entonces, parece que va a volcar el plato, ¿no? La bandeja. Entonces, el peso visual tiene que situarse en el extremo que ancla el movimiento, digamos. Y este árbol me ha gustado así, ahora está un poco vacío, un poco frondoso, digamos, porque se ha podado mucho, pero bueno, lo importante es el esqueleto, o sea, es que tenemos que fijarnos en la línea del tronco y las ramas. Luego ya le iremos dando, con los años, con las podas, le iremos dando densidad al árbol. Entonces, lo interesante de este árbol es lo que llamamos en bonsai el tachiagari, que es el movimiento desde la base hasta la primera rama, que es esta. Bueno, le preguntaréis igual que por qué no es esta la primera. Esta, efectivamente es la primera en orden, ¿no? Pero esta es la principal, es la que le confiere una dirección al árbol. Esta es la rama trasera, que le da un poco de profundidad. Entonces así me parecía que quedaba bonito, y además en el lado izquierdo, donde le estorba la roca, precisamente hay pocas ramas. Si hay muchas se puede cortar también. Lo cual quiere decir que esto tiene una explicación natural. Significa que el árbol crece hacia afuera del acantilado, digamos, empujado por el viento y también buscando la luz. Esto ocurre en la naturaleza, si os fijáis, todos tienen una dirección de crecimiento, con una rama más larga, hacia el lado donde apunta más el sol, o guiado por el viento, pero eso tiene que ser así para que tenga un poco de naturalidad en la composición. Lo podo un poco, sin miedo, luego ya crecerá. En la longitud se le da fácil a cada rama. Lo importante es podarlo para que brote por detrás. Para trasplantar esta especie, mirad, casi todos los bonsáis se trasplantan en invierno, cuando están sin hojas, porque es cuando menos sufren. Con el crecimiento, una vez entrada la primavera, sufren porque estamos cortando raíces y entonces estamos alterando su ciclo de crecimiento. Entonces se aprovecha cuando el árbol está dormido para cortar raíces y para trasplantar. En estas especies tropicales que siguen un ciclo de crecimiento continuo, normalmente se trasplantan en primavera, incluso como en este caso, en verano podemos hacerlo. Pero para ello hacemos un truco. Quitamos toda la hoja, creamos como un invierno artificial para que el árbol se resienta menos del trabajo. De lo contrario, también puede ir bien, pero le va a costar más y puede perder la hoja que tiene hasta echar otra nueva. Entonces directamente le quitamos para que brote fuerte después del trasplante.
en un mes aproximadamente echará brotes fuertes. Entonces, para alambrar usamos alambres de aluminio. Esto os habréis preguntado muchas veces cuando veis los alambres, ¿no? ¿Para qué sirven? Esto es solamente para dar forma a las ramas. Por ejemplo, esta rama que es recta, es como un palo recto, no parece una rama vieja de un árbol viejo, pero si tuviese curvas y un poco de movimiento sería mucho más interesante. Tengo que elegir el calibre adecuado como para que haga suficiente fuerza y poder doblar la rama. Voy a coger este y voy a alambrar estas dos a la vez. Paralelo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de doblar las ramas. Ya habéis visto que esta se ha quebrado. Normalmente si no se ha roto no hay problema porque se suelda sola, ¿no? Hasta aquí pues la formación del tronco, de ramas, lo que vamos a plantar. Ahora vamos a intervenir en la plantación, en las raíces, para preparar el árbol y poder ser alojado en la roca. Voy a quitar todo el sustrato viejo. Primero rascamos la superficie, quitamos la tierra vieja. Voy a pegar con fuerza el pieto a la roca. La base para que crezca la raíz. Puede ser más fino o más grueso. Si lo hago más fino se adapta mejor a las formas de la piedra. Luego tened en cuenta que el pieto hay que cubrirlo luego con musgo, entonces vamos a dar mucho volumen. Bueno, para cortar raíces, la otra que he empleado, la fina, es para ramas. Esta viene muy bien para raíces, la de árboles grandes. Entonces empiezo un poco a desbastar las puntas. Siempre corto, como en el caso de las ramas, siempre dejando alguna, en este caso no yema, sino raíz finita por detrás del corte. Tengo raíz finita, entonces puedo cortar por aquí. De esta raíz finita se irá alargando, irá creciendo otra vez la raíz. Quiero que veáis bien el concepto de movimiento que le quiero dar al conjunto, ¿no? Al posicionar así el árbol, no importa que me quede un poco hacia adelante. De hecho, en un bonsai siempre el tronco se inclina un poco a quien lo observa. No demasiado, pero un poquito hacia adelante está bien. Esto da profundidad visual desde el lado del observador. Y así quedaría bien porque, ¿veis? Lo que me interesa es que se vea este hueco, esta cresta afilada con su continuación en este tronco. Este movimiento me agrada mucho. Hace una curva muy bonita, tiene movimiento. Realmente lo importante es olvidaros de esta rama para arriba. Lo importante es el tachiagari, que es de la base del árbol a la principal. Eso es lo que le confiere interés al bonsai. Aquí, este por aquí y el otro por aquí. Este me va a servir para atar este extremo, siempre cogiendo alguna raíz gruesa donde pueda anclar bien el alambre. Por aquí. Abrazo el tronco, la raíz del tronco. Que el keto esté bien pegado a la raíz, que no queden huecos. Entonces hay que apretarlo firmemente contra la raíz y contra la piedra. Hay que hacer mucha presión. La roca la voy a dejar aquí un momentito. Pasa que si no le voy a dar tanto
tanta importancia en cuanto a las líneas y tal, va a ser simplemente un árbol de apoyo, entonces lo voy a dejar caer también con la copa hacia el lado exterior del acantilado, con ese movimiento, pero me voy a limitar a recortar un poco esta copa redondeada y defoliarlo. Luego se puede mejorar, pero por no eternizarme aquí, pues voy a hacer eso. Un poco en esta ladera aquí, no es un árbol, es un árbol de acompañamiento. En el árbol principal ha de verse la base de la raíz, la base del tronco emergiendo de la roca. Es importante que no esté tapada por la roca. En este árbol de acompañamiento esto no es tan importante, o sea que no se va a ver, digamos, la base del tronco, pero bueno, no es grave. Es importante también que el árbol emerja de una altura menor que el pico más alto de la roca. O sea, si tenemos una roca puntiaguda, nunca plantarlo en la punta, sino en un lado de la ladera, en una superficie un poco plana, siempre más bajo que la punta más alta. Este árbol, bien, aquel tira para allá, para la derecha. Bueno, este así no queda. Debería de salir también como ese hacia afuera del acantilado, caer un poco. Entonces lo pondremos así. Es como la imagen espejo del otro para equilibrar un poco el principal. Lo colocaré así, un poquito más vertical, un poco más bajo quizás, ahí. Elegirlo bien, elegir un musgo finito, bonito, con brillo. Y entonces lo remojamos bien como voy a hacer ahora y lo aplastamos sobre la tierra. Y si podemos lo atamos para que no se desprenda. Así. Y lo escurro así como en una esponja. Lo vemos bien, para que empape todo el musgo. Este ya es un poco mejor, pero es de pared muy ancha, muy espeso. Entonces ahora para atarlo lo pegamos y como está en una superficie bastante vertical es mejor afianzarlo con unos alambres en forma de grapas. Hago como un puzzle de musgo. Voy añadiendo trozos que encajen unos con otros hasta completar la superficie. En este caso, si en una maceta normal de bonsái normalmente no cubrimos toda la superficie, pero aquí es necesario cubrir el keto para que no se seque, mucho. Mirad en qué superficie la ponemos. Superficie de mármol. No es una maceta, no tiene agujeros. La diferencia, ¿no?, con una maceta sobre todo es que no tiene agujeros de drenaje por debajo. Es simplemente un soporte porque los bonsáis, los olmos, van a vivir sobre la roca, sin necesidad de que la raíz llegue al soporte. Por eso no voy a pegar la roca tampoco, sino que simplemente la voy a apoyar porque queda muy elegante. Es un soporte muy noble, de mármol. Es el que emplean los chinos para hacer el penjing, este tipo de paisajes. Y todo este conjunto me hace pensar en una montaña isla, o dos montañas isla, que crecen en el mar. Entonces, el mármol simboliza el agua. Aunque no lleve agua, simboliza el agua. Entonces, por ejemplo, el barco viene detrás de la roca, empieza a venir por aquí, ¿no? Un poquito delante porque es grande. Si fuese pequeñito, lo pondría al fondo, pero va dando la vuelta a la bahía y ya se nos aproxima. Si queremos, podríamos poner aquí algún pajarito así, algún tipo garza. Ahora, vosotros, una piedra, daros un paseo por el monte, buscad una piedra bonita.